Bueno, entonces vamos a resolver algunas otras derivadas con la tablita que habíamos visto en la clase de ayer y con las reglas de derivación. Entonces supongamos que me dan la función y igual a tangente de x menos seno de x y queremos derivar esta función. Listo. Lo primero que hacemos es darnos cuenta que hay una resta. Con la resta se deriva todo normal, con la tablita. Y se deja el mismo signo que teníamos. Entonces, ¿quién sería y'? La derivada de la tangente es secante al cuadrado de x. Menos la derivada del seno, que es coseno de x. Esta es la derivada, pero alguien podría decirles, no, simplifíqueme un poquito más esa respuesta, llévemela solo a senos o solo a cosenos. En este caso yo lo voy a llevar solo a coseno, aplicando identidades. Yo sé que secante cuadrado es lo mismo que 1 sobre coseno al cuadrado de x menos coseno de x. Y aquí voy a hacer la suma de fraccionarios haciendo la carita feliz. Como este está sobre 1, ¿qué me queda si hago la carita feliz? 1 menos 1 por 1, 1, ¿cierto? Menos coseno a la ¿qué? A la 3 de x sobre coseno a la 2 de x. Y alguien podría pensar que aquí saca diferencia de cubos y factoriza, pero yo por el momento lo voy a dejar hasta acá. Esa sería la derivada. Supongamos que queremos derivar esta función. ¿Listo? ¿Qué operación se ve aquí, muchachos? Una división, ¿cierto? Entonces les voy a hacer por aquí un cuadrito para recordarles. ¿Qué pasa si ustedes tienen una división? ¿Cómo se deriva eso? Derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar. Muy bien. ¿Y esto sobre? Muy bien. La segunda al cuadrado, sin derivar, ¿no? Solo al cuadrado. Listo, entonces vamos a usar esa formulita de ahí con mucho cuidado. Listo, yo lo voy a hacer paso a paso. Entonces dice, deriva el de arriba. ¿Quién es el de arriba? Es este. Lo voy a derivar. Lo voy a escribir entre paréntesis derivado. ¿Quién sería la derivada del de arriba? 2x menos 0, ¿cierto? 2x menos 0. Esa es la derivada del de arriba. Ahora sigue el de abajo sin derivarlo. El de abajo es este. Como tiene una suma, miren, si yo escribo esto, esto está mal escrito. ¿Por qué? Porque me falta el paréntesis para indicar que estas dos cosas están multiplicando. Acá lo dice clarito. El de arriba derivado multiplicado por todo el de abajo sin derivar. Entonces, por eso tengo que escribir ese paréntesis. Luego, ¿qué signo sigue? Menos. El de arriba. ¿Quién es el de arriba? Lo escribo entre paréntesis. X cuadrado menos 1. Entre paréntesis porque todo el de arriba va a estar afectado por el signo
menos. Por eso entre paréntesis, ¿listo? Y eso lo voy a multiplicar. Como es multiplicación, abro paréntesis. Pero, ¿qué voy a escribir en ese otro paréntesis? ¿Qué dice? La derivada del de abajo. ¿Quién es la derivada de 3x menos 2? La derivada de 3x es 3 multiplicado por 1, ¿cierto? La constante queda quietecita, la derivada de x es 1. O alguien dirá de una vez 3. Sí, la derivada es 3, es verdad. ¿Listo? Menos la derivada de 2. ¿Cuánto es la derivada de 2? 0. ¿Y esto estaría dividiendo entre quién? Entre 3x menos 2 elevado al cuadrado. ¿Listo? Y entonces, acá nos queda que y' es igual a ¿quién? 2x menos 0, 2x. Ya no necesité ese paréntesis porque no me quedaron más sumas. Y el otro paréntesis sí, porque va a indicar la multiplicación. 3x menos 2. Y ahí tengo una suma. Entonces, por eso ahí tuve que seguir escribiendo el paréntesis. Ahora me queda menos x cuadrado menos 1, que no lo puedo operar porque no son términos semejantes, pero en el otro paréntesis ya no necesito el otro paréntesis, porque ¿cuánto me da el otro paréntesis? 3. Es simplemente escribir acá el 3. Y abajo estaría ¿quién? 3x menos 2 al cuadrado. Sugerencia, no vayan a expandir esto. La idea de simplificar, cuando ustedes estén en cálculo se van a dar cuenta que esto necesitan simplificarlo. Y para simplificarlo se tiene que tener factorizado. Entonces no lo vayan a expandir, porque después tendrían que volver a factorizar. Si lo de abajo ya está factorizado, perfecto. Ahora mire a ver si puede factorizar lo de arriba. No sé todavía si lo puedo factorizar. Antes de factorizarlo, tengo que hacer todas las operaciones que hay para ver si lo puedo factorizar. Entonces, ¿qué me quedaría? Y' sería igual a ¿quién? Hagamos las operaciones. Aquí se aplica la propiedad distributiva. Entonces, ¿qué me quedaría? 6x al cuadrado menos 4x. Muy bien. Y aquí, en ese otro paréntesis, también hay una distributiva, ¿cierto que sí? Pero esa distributiva es con el menos y con el 3. El 3 por este y el 3 por este. Y recuerden que el signo menos, ¿qué hace? ¿Qué hace el signo menos? Cambia de signo. Entonces, por ejemplo, si me da 3 por x cuadrado, me da 3x cuadrado positivo. Le cambio de signo a menos 3x al cuadrado. Ahora, el 3 por menos 1 me da menos 3. Le cambio de signo y me da más 3. Porque este signo menos, recuerden que lo que hace es cambiar de signos. Listo. Y esto estaría sobre 3x menos 2 al cuadrado. Esto sería igual a ¿quién? Términos semejantes aquí. 6x cuadrado menos 3x, 3x cuadrado. Menos 4x más 3. Profe, ¿y no se hubiera podido cancelar un 3x menos 2? ¿Este 3x menos 2 con quién? El de arriba, antes de hacer la distributiva. Ah, listo. Ahí. Gracias por la pregunta porque quiero explicar eso. Sí, no lo puedo cancelar. ¿Por qué no lo puedo cancelar? Porque arriba hay una resta. Yo solo puedo cancelar cuando hay multiplicaciones. Si acá estuviese un 3x menos 2 en ese otro, ahí sí, facturo. Es que facturo. No sé qué estaba pensando. Cancelo uno de estos con esos dos. Mejor dicho, con sumas y restas no cancele. ¿Listo? Bueno, entonces, abajo me quedaría 3x menos 2 al cuadrado. Bien, muchachos. Voy a ver si logro factorizar el de arriba. Si escribí bien, ¿cierto? 3x cuadrado menos 4x más 3. Muy bien. A ver, dos números que multiplicados me den
9 y que restados me den 4. Se suma de 5 y 4. No, pero multiplicados 9. Pues tocaría usar fórmula cuadrada. Tocaría usar fórmula cuadrática. Profe, debe ser sumado. Ah, sumado, sí, gracias. Pero no hay, ¿cierto? Igual no hay, pero Igual no hay, pero sí, eran sumados, tiene toda la razón. Entonces, ¿cómo no hay? Lo que diría Esteban es que tocaría usar fórmula cuadrática. Cuando ya es usar fórmula cuadrática, no lo vamos a hacer aquí. Solo vamos a hacer si lo pudiéramos factorizar así directamente con caso de factorización. Listo. Allí quedaría la respuesta. Esa es la derivada. Y' es igual a 3x cuadrado menos 4x más 3 sobre 3x menos 2 elevado al cuadrado. Esa sería la respuesta. Preguntas. Bueno, ahora les voy a explicar alguito más para seguir derivando. Lo que les voy a explicar se llama la regla de la cadena. La regla de la cadena es una regla que se usa para sacar la derivada de funciones compuestas. Recuerden que las funciones compuestas es cuando usted tiene dentro de una función otra función. Entonces vamos a decir, sea y igual a f de u, donde u es igual a una función g de x. Es decir, dentro de la función f, usted tiene una función g de x. No tiene x, sino que tiene una función que depende de x. Entonces, para sacar y', muchachos, y' va a ser, derive la función f como usted conoce en la tabla de derivadas, pero al final multiplica por u'. ¿Listo? Esa es la regla de la cadena. Cuando usted tiene funciones compuestas. Por ejemplo, supongamos que usted tiene y igual a coseno de 3x. Tiene y igual a coseno de 3x. Si usted mira la tabla de derivadas, le decía quién era la derivada de coseno de x, pero no la derivada de coseno de 3x. Lo que hay dentro del coseno es una función que tiene x, pero no es x sola. Es una función que tiene x. Entonces usted dice aquí que el u es 3x. U es 3x. Por lo tanto, usted aquí tiene que y es igual a coseno de u. Y dice, todavía no he derivado, simplemente estoy diciendo que u es ese 3x. Entonces dice la teoría que para derivar, ¿usted qué hace para derivar? Deriva normal y al final multiplica por u'. Entonces derive normal. ¿Quién es la derivada de coseno? Menos seno. Menos seno de u. Es decir, menos seno de ¿quién? ¿Quién es u? 3x. Pero al final multiplicamos por u', es decir, multiplicamos por 3x derivado. Es decir, que aquí me queda que y' es igual a menos seno de 3x multiplicado por ¿cuánto? ¿Cuánto es la derivada de 3x? 3. Como ese 3, uno tiende a confundirse. Hay personas que se confunden y el 3 lo multiplican por esto. Entonces el 3 es mejor cambiar el orden de los factores y escribirlo de primero. Y pregunto, ¿por qué no se puede meter ahí?
Porque es que ese 3 no está multiplicando al 3x. ¿Está multiplicando a quién? Al seno de 3x. Es decir, esto de aquí está como dentro de una cajita. Yo no puedo hacer la multiplicación si esto está encerrado en una caja. ¿Listo? Entonces, por eso, ese 3 más bien lo escribo al inicio para no irme a confundir por nada. ¿Listo? Y eso sería y'. ¿Qué pasa? Que ustedes pueden ir a la página. Recuerden que cuando yo muestro aquí otra cosa, no van a ver en pantalla, en el video, no van a ver lo que yo les voy a mostrar acá. Entonces, pues ahí perdonan en el video que va a quedar eso ahí. Pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Van a ir a la página que yo les he dado y en la página van a encontrar una serie de tablas. ¿Qué tablas se encuentran ahí? Encuentran una tabla de álgebra y trigonometría. Exploremos un poquito qué tiene eso. Les apuesto que no las han mirado. Profe. Miren, ahí tienen cómo se suman fraccionarios, cómo se restan, cómo se multiplican, cómo se dividen, pero solo con la carita feliz, no tienen la del mínimo común múltiplo. Tienen las propiedades de la potenciación, tienen las propiedades de logaritmación, tienen productos notables, cómo hallar el término R de algo, una formulita que ustedes podían sacar para primer parcial. Esto siempre lo pueden sacar. Tienen unos métodos de factorización. Tienen, bueno, tienen cantidad de cosas allí en álgebra y trigonometría. Acá en trigonometría tienen identidades trigonométricas, tienen el círculo trigonométrico. ¿Se acuerdan que lo estuvimos trabajando? Bueno, a ver, exploremos otro poquito. Hay otra tabla que se llama de funciones reales. ¿Qué hay en esa tabla? Miremos a ver. En esa tabla, miren lo que hay. Silencio, por favor, muchachos. En esa tabla es un resumen gráfico de las funciones. El gráfico de la función lineal les dice, miren, si la función tiene pendiente positiva, la recta va subiendo. Si tiene pendiente 0, es una recta horizontal. Si tiene pendiente negativa, la recta va bajando. Tiene el gráfico de la función cuadrática, que es una parábola. En especial tiene el gráfico de y igual a x cuadrado y de y igual a menos x cuadrado. Bueno, ¿qué más hay allí? Algunos gráficos de unas funciones racionales, de la función raíz cuadrada. Súper importante para este parcial, que ustedes saquen esas tablitas porque de pronto lo necesitan. Función exponencial, función logarítmica, gráfico del seno, que es como una N, el gráfico de coseno, que es como una campanita. Miren que tienen hasta el gráfico de la tangente, de la cotangente, de la secante, de la cosecante. Listo, entonces hay unos gráficos ahí que podrían sacar en los parciales. Tienen algo de cónicas. También podrían sacar esto de cónicas. Tienen, miren, la ecuación canónica de la circunferencia, la ecuación canónica de la elipse. No le miren eso de focos que nosotros no lo vimos acá. Tienen la ecuación de la hipérbola y es más, se los tengo dividido. La hipérbola que abre hacia los lados, la horizontal, tiene esta ecuación. La hipérbola que abre hacia arriba y hacia abajo, tiene esta ecuación. La parábola, si no le miren la ecuación aquí mucho porque nosotros no la vimos así, simplemente acá está el gráfico de una parábola que abre de forma vertical, una parábola que abre de forma horizontal. Pueden sacar eso. Entonces, con eso les estoy diciendo, no escriban eso en el resumen, saquen esas tablas. En el resumen, ¿qué va a ir? Palabras suyas de cosas que usted no entienda. O, por ejemplo,
yo les decía a personitas que fueron a la tutorial ayer, les decía, una buena forma de que ustedes hagan el resumen es que, por ejemplo, empiecen a resolver el taller. Van a resolver el primer punto, que es de cónicas. Y entonces, digamos que van a resolver el primer punto que es de cónicas, entonces hagan un paralelo. Acá empiecen en este papel, empiecen a resolver el punto. Y en otro papel vayan diciendo en palabras qué fue lo que hicieron en cada paso. Digamos que usted va a resolver una cónica, pasa el número para el otro lado. Entonces, para hallar la ecuación canónica, paso el número para el otro lado. Siguiente paso, no sé, voy a completar cuadrados. Escríbalo en la hoja, en el siguiente paso, completo cuadrados. Entonces vayan haciendo el ejercicio en papel y en una hoja vayan haciendo un resumen de los pasos que ustedes van haciendo. Y ese resumen es el que ustedes deben traer para la evaluación. De tal manera que cuando yo les diga en el parcial, por ejemplo, grafiquen la siguiente cónica. Ay, mira que en el taller habían unos ejercicios de cónicas. Era el primer punto. Entonces voy a ver yo cómo solucioné el primer punto, voy a leer lo que yo escribí en mis palabras y voy a seguir ese proceso para resolver este punto que me puso la profesora en el parcial. ¿Listo? Es un consejo. Ese consejo les doy porque, bueno, ustedes están muy chiquitos para saber que así decía Popeye, ¿cierto? Bueno, límites especiales. Vimos límites y yo les mencioné que hay unos límites especiales que se resuelven haciendo sustituciones. Ahí tienen esos límites especiales. Hay esas tablas de integrales son las únicas, tabla de integrales, ni tampoco la que dice tabla de equivalencias. Esas son las únicas que ustedes no pueden, no necesitan. Poderlas sacar sí, pero no las van a necesitar. La tabla de derivadas en X es la tabla que nosotros trabajamos la clase pasada. Que si tienen X a la N, la derivada es N por X a la N menos 1. Eso fue lo que vimos la clase pasada. Lo pueden traer esa tabla. La otra tabla que puedes sacar es la tabla de derivadas y esa es la que, por eso fue que me metí a la página, porque esa es la que les quiero mostrar a continuación. Esta tabla es la reconstrucción de la tabla de derivadas, pero ya usando regla de la cadena. Que si usted tiene, ya no tiene X a la N, sino que tiene una función U que depende de X y está elevada a la N. ¿Quién es la derivada? Baja el N, le resta 1 al exponente, pero al final multiplica ¿por quién? Por U'. Que si tiene seno de U, la derivada es coseno de U, pero al final multiplica por U'. ¿Listo? Y aquí tienen la tabla completica, pero ya usando la regla de la cadena. ¿Listo? Entonces, esa tabla también la pueden sacar para el parcial. Bueno, entonces, por favor, saquen el celular, descarguen esa tabla para que a continuación trabajemos con esa tabla. No, derivadas de funciones que dentro tienen otra función. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a resolver algunos ejemplos acá. Digamos que tenemos y igual a e elevado a la x cuadrado menos 5x. Bueno, muchachos, esta se parece a la función e a la x, ¿cierto que sí? Pero en vez de tener x en el exponente, se tiene x cuadrado menos 5x.
Es decir, yo voy a decir que esto es como tener y a la u, donde u es ¿quién? X cuadrado menos 5x. Y si ustedes van a esa tabla, vayan a esa tabla y miren a ver cómo se deriva e a la u. Es e a la u multiplicado por u'. Cuando ustedes tenían e a la x, ¿cómo era la derivada de e a la x? ¿Era el mismo? E a la x. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que se multiplica por u'. Entonces, ¿quién sería la derivada de e a la u aquí? Sería e a la u, es decir, e a la qué? A la x cuadrado menos 5x, pero esto lo tengo que multiplicar por... 2x de Muy bien, que es la derivada de x cuadrado menos 5x, sino que yo aquí se los escribo indicado. E a la u multiplicado por u'. Y entonces en el siguiente paso voy a hacer lo que me acaban de decir en respuesta. Esto es e a la x cuadrado menos 5x multiplicado por... ¿Quién es esta derivada? Esta prima me está indicando, derive esto, derive lo que metí entre paréntesis, deriven esto. ¿Cuánto es? 2x menos la derivada de 5x. 5, ¿cierto? Y entonces me queda que y', este se acostumbra a escribir de primero, 2x menos 5 entre paréntesis, y la función exponencial de última. Esa es la derivada allí. ¿Queda claro, muchachos? ¿O hay alguna pregunta? Van a pensar ustedes allí, ya lo resolvemos. ¿Quién sería la derivada de y igual a arcoseno de 7x? Van a resolverlo, por favor, calladitos, no le digan al compañero, supongan que están en el parcial, ¿cómo harían esa derivada? La que dice tabla de derivadas. Sí, muy bien. Seguro. Solo que resuelva, en el siguiente paso, resuelva cuánto le da 7x al cuadrado. Ok. Está bien. ¿qué tal el arcoseno, cierto? Ujú. Quedaría 7 sobre 49. Muy bien.
¿Por qué? Mío menos 49. Eso está bien. ¿Ya? ¿Y ya? Muchachos, ¿a qué se les pareció? A la derivada de arcoseno de U, ¿cierto que sí? ¿Quién es la derivada de arcoseno de U? Según esa tabla. U prima Sobre raíz de menos cuadrado. muy bien. Entonces, aquí, si yo quiero hacer la analogía, digo que Y es igual a arcoseno de U, donde U es ¿quién? 7X. ¿Listo? Este paso se lo pueden saltar, yo solo es como para explicarles. O si quieren lo hacen, si lo ven más claro así. ¿Qué sería Y' entonces? Va a ser U', es decir, 7X derivado, queda 7. Solo que yo lo escribo para hacer claridad. ¿Sobre raíz de quién? De 1 menos 7X elevado al cuadrado. Muy bien. Y entonces, ¿cuánto me da la derivada de 7X? 7 sobre raíz cuadrada de 1, muy bien, menos 49X al cuadrado. Muy bien, 7 al cuadrado es 49 y X cuadrado. Y quedó resuelta nuestra derivada. Esa es la derivada. Miren pues, supongamos que tenemos X al cuadrado menos, o más 1 más bien, elevado a la 6. Esto es Y. Y yo quiero derivar esto. Eso ¿Ustedes ya qué dirían ahí? serio. Sí, normal. Derivaría normal si eso no estuviese elevado a la 6. Pero aquí yo miro eso como si fuera U elevado a la N, en este caso a la 6. ¿Quién sería la derivada de U elevado a la 6? Sería el n o el 6 Que en este caso es 6 por u por U a la qué? a la n menos 1 Es decir, a la 5. a la 5. Y esto multiplicado por U. U'. ¿Cómo derivaban X a la 6? ¿Sí se acuerdan? 6X a la 5, ¿cierto? Solo que ahora no tengo X, sino que tengo una U. Entonces sería 6U a la 5. Y al final multiplico por U'. Listo. Entonces aquí yo digo que esto es Y igual a U a la 6. ¿Dónde U es quién? X cuadrado más 1. Listo. Y entonces, ¿quién sería Y'? Sería 6 por U a la 5, es decir, ¿por cuánto? Por cuadrado. Muy bien. Multiplicado por U', es decir, por X cuadrado más 1 derivado. Y entonces aquí me queda que Y' es igual a ¿quién? A 6 por X cuadrado más 1 a la 5 por la derivada 2X más 0, ¿cierto? Bueno, lo voy a escribir de pronto. Y entonces me queda Y' igual a ¿quién? Como 2X más 0 es 2X, este 2X lo va a multiplicar por 6. No lo puedo multiplicar acá porque esto está elevado a la 5. ¿Cuánto me da 2X por 6? 12X, No se lo distribuye. porque está elevado a la 5. No puedo ni distribuir el 6 acá, ni el 2 ahí, porque eso está elevado a la 5. Una opción sería resolver ese binomio a la 5, que es a la 5, a la 4, a la 3, el X a la 2, a la 5, a la 4, a la 3. Pero eso sale muy largo, mejor es dejarlo así. Entonces nos queda
x cuadrado más 1 elevado a la 5. ¿Queda claro? Digamos que nos dan y igual a e a la x más x elevado a la 8. ¿Con qué harían la analogía? Con la de ahora, teniendo que u a la qué, u a la 8 y derivar eso. ¿Quién sería la derivada de u a la 8? 8, ¿sí? ¿Por cuánto, Geraldine? ¿Por qué raro? ¿Quién es la derivada de x a la 8? 8 u a la 7, ¿cierto? Se le resta 1 al exponente. Pero al final se multiplica ¿por quién? Por u'. ¿Están de acuerdo? La derivada de u a la 8 es como si fuera x a la 8. Entonces sería 8 u a la 7, se le resta 1 al exponente y al final se multiplica por u'. Bien. Entonces yo tengo aquí que y es igual a u a la 8, donde u es ¿quién? E a la x más x. Si yo estoy diciendo que tengo u a la 8, esto es u para poder usar esta formulita. Entonces, ¿cuánto me daría la derivada, muchachos? E a la x a la 7. Muy bien. O Por e a la x más 1, ¿cierto? Por la derivada de u, ¿qué es esto? O hay quien pudo haber escrito aquí e a la x más x y hacerle una prima por fuera para indicar en el siguiente paso que tiene que derivar. ¿Listo? Y entonces podríamos dejar hasta allí. Esa sería la derivada. Alguien dirá, ¿y le puedo aplicar distributiva a este? A ese no. Pero al otro sí, ¿cierto? Podría aplicarle la distributiva. Si le aplicara distributiva al otro, ¿qué me quedaría? 8 por e a la x, 8e a la x, más 8 por 1, 8. Pero esto me sigue quedando entre paréntesis, porque va a estar multiplicado por e a la x más x elevado a la 7. Entonces, si se les ocurre hacer la distributiva, háganla, pero háganla con lo que lo pueden hacer. O si no, dejen así la respuesta. Voy a dar 3 minuticos para que resuelvan este. ¿No me la puedo dejar así o le hago la intro? No, déjenla así.
Listo, luego se multiplica por el por 2. Es este de acá. Pero ahí no hizo nada. Porque este 9 más por 4 otro más por 4. Entonces ahí está este 9. Todo esto. Pero esa es la esta. O sea, este U es la derivada de este. Vean, chicos, voy a resolverlo y les voy a decir cuál es mi objetivo. Mi objetivo es que ustedes lleguen a cálculo y ustedes ya vean directamente que esto es, bajan el 9, escriben el mismo, pero ahora con exponente 8. Y después lo multiplican por la derivada de lo que hay por dentro. ¿Qué sería? ¿Quién es la derivada de lo que hay por dentro? 5x a la 4 menos más 1, porque la derivada de 1 ya sería 0. Y ya lo dejamos hasta ahí. Ese es mi objetivo. Lo que pasa es que yo aquí les estoy explicando el paso por paso, diciéndolo que eso es como u a la 9, lo derivan y eso es 9 por u a la 8 multiplicado por u'. Pero realmente, si usted se me salta esos pasos y me llega hasta acá directamente, por mi genial, porque ya está aplicando bien la regla de la cadena. Yo lo hago paso a paso por explicarles, pero si usted ya se salta esos pasos, estamos bien. ¿Quedó claro este ejercicio o tengo que hacerlo así paso por paso? ¿Sí quedó claro? Baja el 9. Este exponente queda 8. Y al final, derivada interna. Esa es la regla de la cadena. A ver si ya somos capaces de hacerlo rapidito. Me van a decir ustedes la respuesta. Digamos que tenemos seno de x más 5 elevado al cuadrado. ¿Quién es la derivada? Sentí regañada yo también. Sí. ¿Quién sería la derivada? A ver. Ya no puedo decir. Tampoco me atrevo a decir. Este exponente, chicos, baja, ¿están de acuerdo? Queda 2. Multiplicado por el seno de x más 5. ¿Qué exponente me queda por fuera? 1. ¿Es necesario el exponente 1? No. Y esto multiplicado por la derivada de seno es coseno de x. Y la derivada de 5 sería 0, entonces no la escribo. Aquí sí puedo aplicar distributivas porque todo eso tiene exponente 1. Sin embargo, ustedes se van a dar cuenta en cálculo que lo mejor es tenerlo factorizado, no distribuido. Entonces simplemente voy a escribir este coseno acá con el 2. Y voy a dejar el otro entre paréntesis.
porque tener factorizado es mejor que expandido. Bueno, y esa sería la derivada. ¿Quedó claro o hay alguna pregunta? Bueno, hay una cosa, y es que a veces se corchan, y es lo mismo. Se corchan un poquito cuando yo le pongo a esto el cubo acá. No, lo voy a hacer primero con X y después le meto ahí un 2X. Seno al cubo de X. Recuerden que esto es lo mismo que tener seno de X elevado a la 3. Bueno, chicos, es lo mismo que tener seno de X elevado a la 3. ¿Qué sería la derivada de seno de X elevado a la 3? ¿Quién sería la derivada? 3 seno al cuadrado de X baja al 3, se le resta 1 al exponente, queda seno cuadrado. Y se lo multiplica por la derivada de ¿quién? De seno de X. ¿Quién es la derivada del seno de X? Coseno de X. ¿Listo? Si ustedes quieren verlo así, de pronto los orienta más. Sino que es que, ¿para qué les voy a mentir? Que ustedes en cálculo se lo encuentran es así, escrito, no así. Pero pues por ahora, para entenderlo mejor, véanlo de esta forma. Es lo mismo que tener seno a la 3. Entonces la derivada sería baja al 3, queda seno a la 2 y se lo multiplica por la derivada del seno que es coseno. ¿Están claros o quedó alguna duda? Voy a cambiar un poquito el ejercicio. Le voy a poner aquí seno a la 4 y voy a decir que es de 5x. ¿Qué pasa ahí?
Chicos, esto es lo mismo que tener y igual a seno de 5x y esto elevado a la 4. ¿Listo? Es lo mismo que tener esto para que no se me vayan a confundir. Bueno, ¿me van a hacer silencio? ¿O solo van a hablar, pero lo que yo pregunte aquí? ¿Qué sería la derivada? Como tienen a la 4, entonces bajan el 4 y el seno queda ahorita a la ¿qué? A la 3 de 5x. Pero tienen que multiplicarlo por la derivada de seno de 5x. ¿Quién es la derivada de seno de 5x? La derivada de seno de 5x sería coseno de 5x. Pero ojo, por la derivada de 5x, que sería 5. ¿Cierto? ¿Se los escribo más paso a paso o ahí lo entendieron? Más paso a paso. Listo. Vuelvo y lo explico entonces escribiéndoles el paso a paso. Silencio. Silencio, por favor, muchachos. Como tengo seno a la 4, bajo el 4 y ahora escribo seno a la 3. Multiplicado por la derivada de ¿quién? Del seno de 5x. ¿Están de acuerdo? Eso se multiplica por la derivada del seno de 5x. Ahora, esto de aquí ya no lo miro, solo voy a mirar cómo derivo esto, cómo hago esta derivada. Tener seno de 5x para derivarlo es derivar el seno y multiplicarlo por la derivada interna. ¿Quién es la derivada del seno de u? ¿Quién es la derivada del seno de u? Coseno de u, es decir, coseno de 5x. Multiplicado por u', es decir, multiplicado por 5x'. Y entonces aquí me queda que y' es igual a 4 seno a la 3 de 5x coseno de 5x por la derivada de 5x que es 5. Acá puedo multiplicar el 5 por 4 que nos da 20 seno a la 3 de 5x por coseno de 5x. ¿Sí la entendieron? La cosa está en que miren quién es el u'. Si en u' vuelve y les aparece una regla de la cadena, pues tienen que usarla. La derivada de seno de u, coseno de u por u'. Si acá me hubiese aparecido algo más donde tengo que usar la regla de la cadena, pues tengo que hacerlo. A ver, si me entendieron
van a derivar e a la seno de 3x. ¿Quién es la derivada de e a la seno de 3x? A ver, no sé, no, porque escribió este seno acá. Es lo único que lo baje. No, porque esto no es u a la n. La derivada de e a la u es e a la u por la derivada interna. Este no va. Es que usted quiso derivar como si fuera, por ejemplo, u a la 6, que baja al 6 y resta 1 al exponente. Y no, cuando usted tiene e a la u, no es que baje el exponente, la derivada de e a la u es el mismo e a la u por u'. Entonces, por eso no Entonces, tenía que bajar este ahí. pedazo no va, Eso, pero este pedazo sí va. exactamente. Muy bien. Muy bien, sí. Bueno, chicos, miren, esto de aquí es como tener, creo que en este punto que les estoy poniendo un poquito más reglas de la cadena, es importante aclarar. Esto de aquí es como tener e a la u. ¿Quién es la derivada de e a la u? El mismo e a la u por u'. Entonces, si yo tengo y igual a e a la seno de 3x, la derivada va a ser el mismo, es decir, e a la seno de 3x por la derivada de seno de 3x. Entonces tengo que derivar esto. Y cuando vaya a derivar esto, entonces miro, ¿qué tengo que derivar? Tengo que derivar seno de u. ¿Quién es la derivada de seno de u? Coseno de u por u'. Entonces aquí me quedaría que y' es igual a e a la seno de 3x. Lo dejo quietecito,
solo me voy a concentrar en esta parte y esta parte me dice que la derive así. ¿Quién es la derivada de seno de 3x entonces? Coseno de 3x multiplicado por la derivada de 3x. ¿Y cuál es la derivada de 3x? 3. Por lo tanto, y' sería, de una vez voy a escribir el 3 al inicio, 3 por e a la seno de 3x por coseno de 3x. ¿Estamos? Van a derivar este, por favor. Ya se claridad este, ¿cierto? Entonces, bajo acá, la tangente, no. Luego esta, la derivada de esta, la secante al cuadrado de esto ¿qué? Por la derivada de 1. Por la derivada de eso. Pues ya no le escribo acá la prima porque ya lo derivó. No, eso no le hicieron paréntesis. Ah, ya. Bueno, entonces sí. Sí quedó bien así. Sí. ¿Qué pasa? Es que como no tiene yo la hice. No, esto. Ujú. Me quedo. Sí, lo que pasa. Pero. Hola. Eso iría al inicio, sí. Pero también le falta la derivada de x, menos 1. Y la otra cosa es que esa tangente estaba al cuadrado. Entonces, antes de sacar la derivada de tangente, que es esta parte, tuvo que haber sacado la derivada de el cuadrado, porque tenía u al cuadrado. Después de la vuelta. Dos tangentes, ajá, de lo mismo, escriba lo mismo. Muy bien. Ahora sí, secante al cuadrado. Eso, Por x cuadrado menos x. Por la derivada de 2x. 2x menos 1, que le faltó. Y ahí puedo hacer esto. Ese por ese lo puede hacer. Solo escribo un paréntesis acá porque eso quedó multiplicando. Entonces, eso. Ahí está bien. Gracias. Bueno. Bueno, chicos. Acá un paréntesis grandecito para explicar. Miren. Ustedes tienen aquí, como la tangente está al cuadrado, entonces lo primero que hago es escribir. Recuerden que eso es como tener tangente de x cuadrado menos x y eso está elevado al cuadrado.
Y si yo voy a derivar eso, lo que hago es mirar como si tuviera u elevado al cuadrado. ¿Y quién es la derivada de u elevado al cuadrado? 2u por u', ¿cierto? Entonces, miren, aquí, ¿qué sería y'? El 2 de la tangente baja y queda 2 tangente a la ¿qué? A la 1, porque se le resta 1 al exponente. De x cuadrado menos x, multiplicado por u', es decir, multiplicado por tangente de x cuadrado menos x, y esto prima, que por aquí ya me están diciendo quién es la derivada de la tangente. Entonces, cuando yo voy a derivar esto, me tengo que acordar quién es la derivada de la tangente de u. ¿Quién es la derivada de la tangente de u? Secante al cuadrado de u multiplicado por u'. Por lo tanto, aquí me queda que y' es 2 por tangente de x cuadrado menos x multiplicado por secante cuadrado de x cuadrado menos x, que es la derivada de la tangente, pero eso lo tengo que multiplicar por u', es decir, por x cuadrado menos x prima. Ahora, en este ya no le voy a hacer un paréntesis por acá porque esta ya la podemos sacar fácil. ¿Qué me queda y' entonces? 2 tangente de x cuadrado menos x por secante cuadrado de x cuadrado menos x por la derivada de x cuadrado menos x. ¿Quién es la derivada de x cuadrado menos x? 2x menos 1. Y ustedes, si quieren, pueden hacer aquí la distributiva con este paréntesis, nunca con estos porque esos están dentro de trigonométricas, o simplemente dejan así, pero yo voy a escribir las cosas ordenaditas. Primero el 2, luego el 2x menos 1, luego la tangente y luego la secante cuadrada. Y esa sería la derivada. ¿Listo? Mire, la cosa está en que derivadas tienen que practicar mucho. Pónganse ejercicios en la casa para que practiquen mucho derivadas. Yo en la próxima clase voy a seguir haciendo ejercicios, sino que ahorita voy a hacer lo siguiente. El próximo miércoles tienen parcial. Voy a dar como unas indicaciones generales de cómo se soluciona el taller para que ustedes, espero que les ayude y les vaya muy bien en ese parcial. Pero miren, todo lo que yo hable aquí se va a una caneca de basura si ustedes no han estudiado teoría o no estudian teoría, muchachos. Entonces, mi recomendación es, por más que yo aquí les dé las indicaciones, estudien la teoría, porque si no, bueno. O más bien, ¿cómo ponemos de título? Pues, indicaciones para el taller. Bueno, entonces el taller es de cónicas y funciones hasta la función valor absoluto. ¿Qué ejercicios pueden resolver del taller teniendo en cuenta los temas que entran para el parcial? Del primer punto pueden resolver el A, el B y el C. ¿Qué es el primer punto? Son cónicas. Todo eso son cónicas. Entonces, pues ahí les estoy pidiendo que me grafiquen esas cónicas. Ya miramos a ver algunas indicaciones sobre ese punto. Del segundo punto, el A no lo pueden resolver todavía, lo resuelven para el tercer parcial, porque el punto A es una función logarítmica y la función logarítmica no entra en este parcial.
El punto B tampoco, porque es una función arcoseno. Esperen un momentico. Antes de las indicaciones para el parcial, es que se me ocurrió que hay gente que se puede confundir acá en derivadas. Si yo les pongo y igual a arcoseno de 3x, no vayan a ver como que esto está elevado a la menos 1. Eso es arcoseno, listo. Por eso fue que me devolví, porque yo creo que... ¿Quién sería la derivada de arcoseno? 1 sobre ¿quién? Raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado, que sería 3x al cuadrado. Y eso multiplicado por u', o arriba va el u'. ¿Quién es el u'? La derivada de 3x, que sería 3. Entonces esto nos daría 3 sobre la raíz cuadrada de 1 menos 9x cuadrado. Qué pena aquí que me haya devuelto, pero es que como estábamos viendo que el exponente se baja y todo eso, hay personas que de pronto creen que este exponente se baja. No, es que ese no es exponente. Esa es la forma de escribir arcoseno. Listo, no es exponente. Bueno, qué pena el paréntesis. Bueno, el punto B del taller tiene un arcoseno y como en este parcial no entran funciones trigonométricas, entonces este va para el otro quiz. El punto C sí lo hacen para este quiz. ¿Listo? El 2C sí lo hacen para este quiz. El tercer punto es de una recta. Función lineal entra aquí. Por lo tanto, el 3 lo tienen que hacer. El punto 4 también es una función lineal. ¿Entra en ese parcial? Sí. El punto 5 es una parábola. ¿Entran parábolas ahorita? Sí. Ahora, el punto 6. El A, ¿qué tipo de función es? Miren el punto A del sexto punto en el taller. ¿Qué tipo de función es esa? Mírenlo acá de pronto. Sexto A, ¿qué tipo de función es esa? Es una exponencial, nos dice Manuel. ¿Exponenciales entonces en este parcial? Al siguiente. Este lo resuelven para el siguiente parcial. El B, ¿qué tipo de función es? Exponencial. Entra en el siguiente, ¿no? Para el tercero. El punto C, ¿qué tipo de función es? Logarítmica. ¿Para cuál entra? ¿Segundo o tercero? Tercero. El punto D, segundo o tercero? Tercero. El punto E, tercero. El punto F, segundo. Bueno. El punto 7, segundo. El punto 8A, segundo o tercero? Segundo. El punto B, tercero porque tiene logaritmos. El punto D, tercero porque tiene trigonométricas. El punto 9, el A, segundo. El punto B, tercero. El punto C, tercero. Y el punto D, tercero. Bueno, el punto 10, tercero. ¿Listo? Entonces, primero que todo, quería dejar claro eso. ¿Qué puntos son para el segundo y qué puntos son para el tercero? Aparte, en el tercero me hace falta subirles una partecita donde tengan que resolver límites y derivadas. ¿Listo? Bueno. Vamos pues acá. El primer punto tiene que ver con cónicas.
¿Listo? Tiene que ver con cónicas. Para resolver ese primer punto, tienen que llevar las cónicas a la ecuación canónica. ¿Listo? Tienen que llevar las cónicas a la ecuación canónica. ¿Hay alguna duda en ese punto? Preguntas. Si no hay dudas, entonces les pregunto yo. ¿Cuál es el primer paso que deberían hacer? Igualar a 0. Está bien. Segundo paso. En grupitos, separar las X y las Y. ¿Y qué se hace con el grupo de las X y con el grupo de las Y? Si puede, se factoriza o se completa cuadrados. Ojo, ¿cómo es el proceso de completar cuadrados? Primero se factoriza el coeficiente de X cuadrado o de Y cuadrado y dentro del paréntesis se tiene que sumar y restar. ¿Cuánto? Vea la 2 sobre 4. ¿Sí ven cómo están haciendo un resumen? Eso es lo que tienen que escribir en el resumen. Y después de eso, ¿qué hacen? Se factoriza el trinomio cuadrado. Perfecto. Después pasan los números que le hayan quedado para el otro lado y dividen entre el número que les quedó al otro lado para que ya les quede igualado a 1. ¿Listo? Y ya deben estar casi que en la forma canónica. Bueno, lo hice así porque me dijeron que no hay preguntas en ese punto. Ahora, del punto 2, solo deben resolver en este momento el C. El punto 2 dice, halla el dominio de la función raíz cuadrada de 4 menos 13x al cuadrado menos 6x a la 3. Como es una raíz cuadrada, ¿cómo hallarían ustedes el dominio ahí? Pero está el video. ¿Cómo se halla el dominio cuando hay una raíz cuadrada? ¿Qué tiene que pasar? Todos los reales. Lo que hay por dentro tiene que ser mayor o igual que 0. Miren, sin teoría no son nada. Si ustedes vieron ese segundo punto y dicen, no sé ni por dónde empezar, entonces miren qué tipo de función es. ¿Qué tipo de función era? Era una función irracional. Entonces van a la teoría de funciones irracionales. Entonces yo me voy a inventar aquí una función irracional. Digamos que tengo raíz cuadrada de 9x cuadrado menos 1. Listo. Tengo esta función irracional. Voy a la teoría de funciones irracionales y específicamente miro en la teoría qué dice acerca del dominio. En la teoría acerca del dominio dice, el dominio depende. ¿Depende de qué? Del índice de la raíz. Si el índice de la raíz es impar, 3, 9, 15, el dominio son todos los reales. Pero si el índice de la raíz es par, la teoría dice que lo que hay por dentro de la raíz, tiene que estar mayor o igual que 0. Entonces ustedes empiecen. ¿Y qué hay dentro de la raíz? 9x cuadrado menos 1, ¿cierto? Y esto tiene que ser mayor o igual que 0. Y esto de aquí tienen que resolver esa inecuación. Por eso se tienen que acordar muy bien de ese primer parcial. ¿Cómo se resuelve esta inecuación? Depende del tipo. Si es lineal, se despeja x. Si es de grado mayor, se tiene que factorizar. Al otro lado tiene que estar 0. ¿Cómo factorizo acá? Diferencia de cuadrados. Entonces factoricemos 3x menos 1 por
3x más 1 mayor o igual que 0. ¿Qué se hace después? Cada factor se lo iguala a 0. Igualo este a 0 y me queda 3x menos 1 igual a 0. Y de aquí me queda x igual a ¿qué? A 1/3. Y este otro de aquí, 3x más 1 igual a 0, ¿qué me queda? ¿Que x es igual? A menos 1/3. Me lo dijeron por allí, me salté ese paso, pero a menos 1/3, ¿cierto? Y entonces, ¿qué se hace con esos valores? Se ubican en una recta real. Ubico el menos 1/3 y ubico el 1/3. Esto me divide en intervalos. En cada intervalo tomo un valor. A ver, un x en este intervalo. En este primer intervalo, ¿quién podría ser? Desde menos infinito hasta menos 1/3. Menos 2. ¿Están de acuerdo con el compañero? ¿Cierto que sí está ahí? ¿Y qué se hace con ese menos 2? Se lo reemplaza aquí. Entonces le queda, a ver, lo voy a escribir para que no se me olvide. Era 3x menos 1 por 3x más 1. Entonces ahí voy a reemplazar la x. ¿Qué me queda? 3 por menos 2 menos 1. Y 3 por menos 2 más 1. Voy a hacer las operaciones a ver. 3 por menos 2 o háganla en la calculadora. Esto da menos 6, menos 1. Acá da menos 6 más 1. Menos 6 menos 1 me da menos 7. Y menos 6 más 1 me da menos 5. No me interesa cuánto da esa multiplicación, solo el signo. Menos por menos, más. Entonces en este lado digo, ve, aquí me está dando positivo. Número aquí. El x igual a 0. Reemplacen la x por 0, ¿cuánto les da? 3 por 0 menos 1 por 3 por 0 más 1. ¿Cuánto les da en el primer paréntesis? Menos 1, negativo. Y en el otro, más 1, positivo. Y más por menos da menos. Entonces en este intervalo escriben el signo menos. Número acá. El 1 me dice, sirve el 1, ¿cierto? Tomemos a ver la x por 1. Me queda 3 por 1 menos 1. 3 por 1 más 1. ¿Cuánto nos da aquí? 3 por 1, 3 menos 1 nos da 2. 3 por 1, 3 más 1, 4. ¿Cuánto da eso? ¿Positivo o negativo? Positivo. Acá escriban que les dio signo positivo. ¿Cómo hacen para mirar el dominio? Ustedes estaban resolviendo esto que fuera mayor o igual que 0. ¿Dónde le dio mayor o igual que 0? Muy bien. Y desde 1/3 hasta más infinito. Entonces digan que el dominio de la función es eso. Desde menos infinito hasta menos 1/3. Unido desde 1/3 hasta más infinito. La única pregunta es si hago cerrado o hago abierto. Como la desigualdad tenía el igual y no tengo ninguna división, entonces puedo tomarlos los dos cerrados. ¿Listo? ¿Cuándo los tomaría abiertos? Si la desigualdad no tiene el igual o si ese número estuviera en la parte de abajo. ¿Listo? En una división. Por lo tanto, este es el dominio de la función. Entonces, se fijan que deben saber la teoría. Ustedes no sabrían abordar ese ejercicio si no conocen la teoría. ¿La teoría de qué? De cuál es el dominio de una función irracional. ¿Estamos? ¿Queda claro entonces cómo resolver ese segundo ejercicio? El literal C.
Bueno. Más o menos eso tienen que hacer para el A y el B, pero pues no, todavía no vamos a evaluar logarítmicas ni trigonométricas. Entonces, por eso no lo andamos allí, pero más o menos eso es lo que tienen que seguir. Mirar la teoría de ese tipo de funciones. El tercero, muchachos, ¿qué es el tercero? ¿Qué tengo que conocer? ¿Qué teoría tengo que conocer en el tercero? ¿Qué tipo de función es eso? Lineal. Entonces, vayan a la teoría de lineal. Específicamente, ¿qué teoría necesito conocer de la función lineal? Tengo que saber este concepto de aquí que dice, cuando dos rectas son paralelas. ¿Cuándo? Cuando dos rectas son paralelas, miren en la teoría. Cuando tienen la misma pendiente. Entonces lo que tengo que hacer es de esta recta de aquí sacar la pendiente. Y alguien dirá, ay, profe, ¿cómo saco la pendiente de ahí? Recuerden que tienen que despejar Y, porque cuando ustedes despejan Y, les queda Y igual a mx más b. Lo que acompaña a x sería la pendiente. ¿Listo? Y tienen que mirar esa teoría de que dos rectas son paralelas cuando tienen la misma pendiente. Y también tienen que mirar la teoría de cómo se halla la ecuación de una recta que tiene una pendiente y que pasa por un punto específico. Pregunto, en el cuarto, ¿qué teoría deben conocer? ¿Cómo? A ver, dice el cuarto, determine la ecuación de la recta que pasa por este punto y es perpendicular a esta otra recta. ¿Qué teoría deben conocer? ¿A qué tipo de función se van primero? A la función lineal, muy bien, porque están hablando de rectas. ¿Qué necesitan conocer de las rectas para resolver ese ejercicio? ¿Cuándo son perpendiculares? ¿Cuándo son perpendiculares? Cuando multiplican sus pendientes y el resultado da -1. Entonces necesitan conocer la pendiente de esta otra recta. ¿Cómo la obtienen? Despejando y mirando qué me queda como coeficiente de x. Y necesitan conocer la ecuación punto pendiente. Listo. Clave en la teoría. Quinto punto. Realiza el gráfico de esta función. Menos 2x cuadrado más 4x menos 1. Identificando vértices y punto de corte con los ejes. Primero, ¿qué tipo de función hay ahí? Cuadrática. Voy a la teoría de cuadrática. En la cuadrática dice cómo se obtiene el vértice. ¿Cómo se obtiene el vértice de esa parábola? ¿Cuál es la formulita? Menos b sobre 2a, muy bien. Esa es la coordenada en x. La coordenada en y se reemplaza el valor que me dé en la función. Y así ya obtuvieron el vértice. Y necesito conocer cómo se hallan los puntos de corte con los ejes. ¿Qué es igual a 0? El y y el x. Primero el y para encontrar el punto de corte con el eje x. Y para hallar los puntos de corte con el eje y se iguala x a 0. Hasta el momento en uno de esos puntos que he leído hay alguna pregunta. Alguien dirá, profe, yo no tengo ni idea cómo se hace tal punto. O más o menos con la teoría sí sabrían resolverlos. Pero digan, muchachos, díganlo, porque me quedo como que sí o no. Asumo que no hay dudas y sigo. Bueno.
Realiza el gráfico de las siguientes funciones identificando traslaciones respecto a una función básica. De ese les dije que solo podían resolver el f. ¿Qué tipo de función básica sería la que trasladan? La irracional. La irracional, ¿cierto? La función raíz cuadrada de menos x. Un ejemplo parecido para resolver ese. Por ejemplo, digamos que vamos a resolver 1 menos x más 1. No está. Ah, gracias. Más 1 no, le voy a poner diferente, más 3. ¿Sí se acuerdan que les enseñé que esa raíz, ustedes deben conocer el gráfico de raíz de x y el gráfico de menos raíz de x? No me acuerdo, ¿se acuerdan que sí les mostré al inicio de esta clase una tablita que hay en la página de los gráficos principales? Bueno, vayan a esos gráficos principales y se dan cuenta que el gráfico de menos raíz de x es este. Pasa por 0, 0 y menos 1,1. Ese es el gráfico de menos raíz de x. Y entonces, ¿cómo hago yo para hacer el gráfico de este de aquí? Recuerden que les enseñé traslaciones. Lo primero es que factorice el coeficiente de x. ¿Quién es el coeficiente de x? Menos 1, ¿cierto? Factoricemos el coeficiente de x, que es menos 1. ¿Qué me queda si factorizo el coeficiente de x? Dentro del paréntesis en la raíz. Si factoricé el menos 1, cambio de signos. Entonces, ¿qué me queda? Menos 1 más x. Y esto más 3. Y yo les decía que de ahí tienen que identificar el h y el k. ¿Quién es el h? El que está con x dentro de la raíz, pero cambiándole de signo. ¿Quién está con x dentro de la raíz? El menos 1. Le cambio de signo, ¿qué me queda? 1. Y el k es el que está sumando al final o restando. En este caso es el 3 positivo. Esto indica que esta curva azul que había pintado aquí, la voy a trasladar. 1 a la derecha y 3 para dónde? Para arriba, ¿cierto? Entonces trasladémoslo 1 a la derecha y 3 para arriba. Este puntico que está acá, 1 a la derecha y 3 para arriba. 1 a la derecha, 3 para arriba. Me queda acá. Este punto, trasládenlo 1 a la derecha y 3 para arriba. ¿Dónde les queda ese punto? ¿Dónde les queda, muchachos? En 0 en X. ¿Cuánto en Y? 4 en Y, muy bien. Y trazan nuevamente la curva. Y esa es la gráfica. ¿Listo? Si les hubiesen pedido hallar el dominio, recuerden, lo que está dentro de la raíz lo tienen que escribir mayor o igual que 0. Porque es una raíz cuadrada. ¿Queda clara la indicación para ese punto? Bueno, muchachos.
séptimo, ¿qué tienen que recordar muy bien? El concepto de valor absoluto. Recordar muy bien ese concepto de valor absoluto para poder hacer ese punto séptimo. Les voy a hacer uno acá. Digamos que tengo que graficar no se me olvida. Tengo que graficar valor absoluto de x cuadrado más menos 1 más 2. ¿Listo? ¿Cómo graficaría yo esto? Como tengo un valor absoluto, tengo que mirar cómo es ese valor absoluto. ¿Sí se acuerdan cómo hacen lo del valor absoluto? ¿Qué es el valor absoluto? Desde el número hasta 0. El número es lo que está acá adentro. Pero entonces, ¿cómo lo quito el valor absoluto? Dejo el mismo si x cuadrado menos 1 es mayor o igual que 0. Pero le cambio de signo. ¿Cómo es cambiarle de signo? Si x cuadrado menos 1 es menor que 0. Vean, muchachos, antes de seguir, esto es una inecuación. Las tienen que resolver. Tienen que resolver esas inecuaciones x cuadrado menos 1. Van a resolver la inecuación x cuadrado menos 1. Va a resolver mayor o igual que 0 y ahorita les hago la aclaración sobre el otro. ¿Cómo se resuelve? Se factoriza. ¿Cómo se factoriza eso? X más 1 por x menos 1, ¿cierto? Y cada factor lo igualo a 0. De aquí me sale que x es igual a ¿cuánto? A menos 1. Y de este otro, x es igual a 1. Esos dos los hago en una recta real. El menos 1 y el 1. Y entonces empiezo a ver, si tomo un número por acá, menos 2, y lo reemplazo acá, ¿qué me queda? Menos 2 más 1 por menos 2 menos 1. ¿Cuánto nos da? Da positivo, ¿cierto? En el otro intervalo, un número que esté acá, el 0. Entonces me quedaría 0 más 1 por 0 menos 1. Me da negativo, ¿cierto? Bueno, acá negativo. En el otro intervalo, 2 más 1 por 2 menos 1. ¿Da? Positivo. Miren, ¿eso qué quiere decir? Miren que los dos tienen x cuadrado menos 1. ¿Cuándo es mayor o igual que 0? ¿Cuándo es el primer caso? En este intervalo y en este otro. ¿Cuándo es el segundo caso? Este intervalo del centro. Entonces ustedes van a escribir acá, miren, el valor absoluto de x cuadrado menos 1 es el mismo x cuadrado menos 1, ¿en qué caso? En el caso en que x esté, ¿en dónde me dio positivo? Aquí, en estos dos. ¿Cómo escribo esos intervalos? De menos infinito hasta menos 1. Cerrado. Unido desde 1 cerrado hasta más infinito. Pero el valor absoluto va a tener que cambiar de signo, es decir, nos queda menos x cuadrado más 1 cuando x esté en ¿dónde? ¿Dónde me dio negativo? Entre menos 1 y 1. Abiertos, ¿por qué? Porque ya los tomé cerrados en el otro intervalo. Perdón. Ya tomé esos cerrados en el otro intervalo. Entonces, esta aclaración de aquí me va a permitir
saber cómo sería esta función. Entonces yo digo, bueno, la función es y igual a valor absoluto de x cuadrado menos 1 más 2. Entonces esta función se me va a dividir en dos trocitos. El primer trocito es quitar este valor absoluto y dejar x cuadrado menos 1. X cuadrado menos 1 y se le suma ¿quién? 2. ¿Cuándo me va a quedar así la función? Cuando x esté entre menos infinito y menos 1. O cuando x esté entre 1 y más infinito. Listo. Ahora, este valor absoluto de aquí va a valer ¿cuánto? Menos x cuadrado más 1. Y a eso se le suma 2. Cuando x esté entre menos 1 y 1. Por lo tanto, muchachos, ustedes aquí tienen que hacer dos gráficas. En un solo plano cartesiano van a hacer dos gráficas. El gráfico 1 va a ser graficar este. ¿Va a ser graficar quién? Y igual a ¿qué? Resolvamos aquí cuánto me da. X cuadrado más 1. Pero ese gráfico no lo van a hacer todo, o lo van a hacer todo, pero van a tomar únicamente que x pertenezca entre menos infinito y menos 1. Y que x esté entre 1 y más infinito. Miren, el gráfico de ese, ustedes lo van a hacer en casita, es una parábola, le hallan el vértice, todo lo demás. Pero, muchachos, como aquí ya se me va a acabar la clase, entonces yo lo voy a explicar aquí rapidito. El gráfico de x cuadrado más 1 es esta parábola. Tiene vértice en 0,1 y pasa por estos puntos. El gráfico es esta parábola, pero ustedes no toman toda la parábola. Solo toman de esa parábola que le van a borrar. O que dejan más bien. Dejan desde menos infinito hasta menos 1 y dejan desde 1 hasta más infinito. Es decir, que tienen que borrar este pedacito de acá. ¿Listo? Es decir, les queda así. Les queda este pedacito y les queda este otro pedacito. Porque aquí lo dice, solo deja el gráfico en estos pedazos. Desde menos infinito, por acá está menos infinito, desde menos infinito hasta que x valga menos 1. Y luego, desde que x valga 1 hasta más infinito. Deje ese gráfico. Ahora, va a graficar esto. Ese sería el gráfico 2. Pero ese gráfico 2 lo va a hacer en ese mismo plano. El gráfico 2 sería graficar esto. Menos x cuadrado, ¿cuánto me da acá? Es que no, es que como todo el día estuvo prendido. Menos x cuadrado. Más 3. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Menos x cuadrado más 3. Ustedes harían el gráfico solamente, van a dejar el gráfico que x esté entre menos 1 y 1. Miren, si ustedes hicieran el gráfico de eso, menos x cuadrado más 3, esa es una parábola que tiene vértice en 0,3 y abre hacia abajo de esta forma. Pero ustedes no van a hacer todo el gráfico. Solo dejan este pedacito de acá que está entre x está entre menos 1 y 1.
y les quedaría esto de acá. Y ese sería el gráfico que les estaban pidiendo. ¿Listo? Y dejamos hasta ahí, muchachos. Van y resuelven ese taller juiciosos. Muchas gracias.